Observa los rostros de estas personas. Estos son los rostros de personas llenas de ira. Son rostros de personas que se están ahogando en el pecado, pero no tienen el deseo de arrepentirse. Estos son los rostros de personas con corazones fríos como el hielo, corazones insensibles. Leemos mucho sobre la profecía bíblica acerca de los últimos tiempos. Sabemos sobre las señales extrañas en el cielo, sobre guerras y rumores de guerras, y también sobre la gran apostasía donde muchos se apartan de la fe. Pero lo que estás a punto de escuchar es la advertencia profética más seria de la Biblia sobre el tipo de personas que verás en los últimos días. La Biblia está llena de advertencias sobre cómo deberías vivir tu vida, sobre el diablo y sus estrategias, y sobre el tipo de compañía que deberías mantener. Pero quiero enfocarme en las advertencias de 2 Timoteo 3. Las advertencias en este capítulo son increíblemente poderosas porque se centran en la cultura de hoy y en la sociedad. 2 Timoteo capítulo 3 habla sobre los últimos días y siento que el tema del capítulo se captura en el primer versículo porque la Biblia dice: pero entiende esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. La traducción amplificada dice: pero entiende esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos de gran estrés y problemas, días difíciles que serán difíciles de soportar. Al leer el capítulo, varias cosas se vuelven claras. En los últimos días habrá un rechazo total de Dios en este mundo. Todo lo que la palabra de Dios representa será rechazado. Será un tiempo en el que la gente querrá que les digan lo que quieren escuchar. Querrán un evangelio que dé bendiciones, pero que no requiera arrepentimiento. Querrán un evangelio que predique prosperidad, no una vida de sacrificio. Y hay mucho de esto en este momento. Mucha gente prefiere escuchar lo que les agrada en lugar de recibir el evangelio puro que penetrará el corazón y desafiará todo comportamiento pecaminoso en tu vida. Para agregar a la corrupción que habrá en el mundo, 2 Timoteo 3 nos dice que habrá un colapso total de la sociedad, porque la gente será traicionera, impulsiva, calumniadora, brutal, desobediente a los padres, abusiva y sin autocontrol. No habrá reglas ni absolutos morales, ni restricciones de ningún tipo. Todos harán lo que les parezca correcto a sus propios ojos y ay de la persona que se atreva a cuestionar las elecciones de vida de alguien. Ahora, el versículo 5 dice que la gente tendrá una apariencia de piedad, pero negará su poder. No tengas nada que ver con tales personas. Este es el tiempo de los rebeldes religiosos, hombres y mujeres que tienen la apariencia exterior de piedad, pero que en el fondo de sus corazones están llenos de pecado y engaño. Los rebeldes religiosos harán todas las preguntas correctas, pero observa sus acciones porque seguirán todas las respuestas equivocadas. Los rebeldes religiosos pueden llegar a citar las Escrituras, pero sus corazones estarán lejos de Dios y aún más lejos de su palabra. Cuando leas 2 Timoteo 3, pasa por la lista de cómo será la gente en la sociedad. La Biblia te dice que la gente será amante de sí misma, lo que significa que serán narcisistas y egocéntricos, lo cual obviamente va en contra del mandamiento de amar al Señor con todo tu corazón, alma y mente. La gente será amante del dinero, impulsada por la avaricia. ¿Cuánto de esto vemos en este día y edad? ¿Cuánta avaricia hay en este mundo? Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que debemos estar libres del amor al dinero. A medida que avanzas más y más en la lista, encontrarás que las personas se describen como sin amor, desprovistas de afecto humano natural, jactanciosas y arrogantes. Entonces, como cristianos, quiero que respondan las siguientes preguntas. ¿Estás firme en un mundo pagano? ¿Dejarás que la sociedad controle cómo actuarás o cómo vivirás tu vida? ¿Seguirás a la multitud y a la mayoría mientras se aman más a sí mismos que a Dios?
Ten cuidado de no ser encontrado con las características mencionadas en 2 Timoteo 3. Ten cuidado de que las personas incrédulas, infieles e indiferentes no te cambien. Ten cuidado con los falsos profetas, las falsas doctrinas y los falsos maestros, porque intentarán envenenar tu pensamiento y desmantelar tu fe en estos últimos días. Asegúrate de estar listo para su regreso y no seas como el mundo, sino deja que el mundo busque a Cristo a través de ti. El comportamiento de este mundo no sorprende a Dios. Los estándares e inmoralidad de este mundo no toman a Dios por sorpresa. Y déjame decirte esto, no debería sorprendernos a nosotros como la Iglesia de Cristo tampoco. Y para el cristiano que está escuchando, ¿qué debes hacer? ¿Cómo sobrevivirás las condiciones descritas en 2 Timoteo 3? Bueno, el capítulo termina en los versículos 16 y 17 diciendo esto: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Trabaja, trabaja. La verdad de la palabra de Dios puede salvarte, perdonarte, justificarse, santificarte, purificarte, transformarte, regenerarte, y un día te llevará hasta el cielo por toda la eternidad. Todo lo que necesitamos saber sobre la vida con Dios se encuentra en las páginas de la Biblia. Si hubiéramos necesitado saber algo más, Dios nos lo habría dicho. La Biblia es completa tal como está. Un producto terminado que producirá en nosotros una nueva vida, una vida piadosa, una vida en crecimiento, una vida fructífera, una vida amorosa, una vida como la de Cristo, una vida eterna, la misma vida de Dios. Ahora la Biblia dice en Apocalipsis 3:2-3, despierta, fortalece lo que queda y está a punto de morir, porque no he encontrado tus obras completas delante de mi Dios. Recuerda, pues, lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Pero si no despiertas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La Biblia nos está llamando a despertar. El Señor quiere que despertemos al hecho de que hay un cielo y un infierno, y que habrá un día de juicio. Si alguien está conduciendo y se queda dormido o su atención se desvía, podría perderse algunas señales de tránsito que le indican a dónde ir. Pues bien, Dios nos ha dado a sus hijos muchas señales para que estemos atentos. La palabra de Dios está llena de señales para hacernos saber que el tiempo se está acabando. Este mundo no durará para siempre. Sin embargo, hasta que llegue ese día, el Señor nos ha proporcionado señales de advertencia para que sepamos que el final está cerca. La Biblia nos dice que aparecerán personas afirmando ser el Cristo o el Mesías, pero nos advierte que no les escuchemos. En otras palabras, cuando Jesús regrese, no tendremos que andar diciéndonos unos a otros, porque todos lo sabremos. Cuando el Señor regrese, no será necesario que nadie haga un video para anunciarlo. Todos lo veremos en las nubes con toda su gloria y majestad. Lucas 21:9 dice: Pero cuando oigáis de guerras y disturbios, no os aterroricéis, porque es necesario que estas cosas sucedan primero, pero el fin no será inmediatamente. Los sabios entre nosotros estarán vigilantes, verán las señales de los tiempos porque estudian la palabra de Dios. Pero los necios se quedarán dormidos, se perderán las señales por falta de conocimiento. Por eso es increíblemente importante que prestemos atención a la palabra de Dios, que prestemos atención a las advertencias bíblicas que se nos han dado. ¿Alguna vez te has encontrado con un pasaje de las Escrituras que te dice que prestes especial atención? Pues bien, uno de esos pasajes se encuentra en Marcos 13:28-33. Y mientras leo este pasaje, quiero que visualices las imágenes que se están pintando aquí en la palabra de Dios. Dice: aprendan una lección de la higuera.
Cuando sus ramas brotan y sus hojas comienzan a salir, saben que el verano está cerca. De la misma manera, cuando vean todas estas cosas suceder, pueden saber que su regreso está muy cerca, a la puerta. Les digo la verdad, esta generación no pasará hasta que todas estas cosas ocurran. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras nunca desaparecerán. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que estas cosas sucederán, ni los ángeles en el cielo, ni el mismo Hijo, solo el Padre lo sabe. Y ya que no saben cuándo llegará ese momento, estén en guardia y manténganse alerta. Cuando la palabra de Dios nos dice que prestemos atención, nos está diciendo que pongamos especial cuidado en lo que se dice, especialmente en cuanto al regreso de Jesús. ¿Cómo se presta atención? Bueno, la Biblia dice, presten atención, velen y oren. Permítanme hacerles una pregunta. ¿Están velando? ¿Están orando? ¿Están observando lo que la Biblia dice sobre las señales de su venida? ¿Están orando por discernimiento o para que el Espíritu Santo abra sus ojos espirituales en estos días que vivimos? Creo que la palabra de Dios nos dice continuamente que prestemos atención y que no vivamos en pecado porque habrá un día de juicio. Creo que debemos asegurarnos de buscar primero el reino de Dios. Y, más importante aún, debido a la época en que vivimos, creo que la Biblia nos dice que prestemos atención porque en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. La palabra peligrosos significa llenos de peligro o riesgo. Peligro para nuestra salud, riesgo para la economía o la naturaleza misma. Pero eso no es todo. Debemos prestar atención cuando notemos que los hombres son amadores de sí mismos, amadores del dinero, jactanciosos, orgullosos, blasfemos, desagradecidos e impíos. Solo podemos ver que la sociedad está en este estado si estamos velando y orando. Otro ejemplo donde la Biblia nos dice que prestemos atención está en Mateo 24:4, que dice, Jesús respondió y les dijo, cuídense de que nadie los engañe. Una vez más, se nos dice que prestemos atención y que tengamos cuidado de que nadie nos engañe. Esto significa que llegará un tiempo en que habrá mucha decepción, pero nuevamente, ¿cómo nos protegemos? Velando y orando. Oren para que el Espíritu Santo les revele la verdad. Oren para que Dios los guíe a toda verdad. Estos son fenómenos espirituales. No hay evidencia de que provengan de otro planeta. Creo que esa es la mentira. Si son seres espirituales, creo que hay un binario. Están en el equipo bueno o en el equipo malo. Pueden asignarles cualquier nombre que quieran. Pero ¿qué son estas cosas? Me gustaría ofrecer una perspectiva bíblica sobre algunos de los comentarios hechos por Tucker Carlson y Joe Rogan durante una entrevista reciente donde discutieron la noción de que los ovnis son un fenómeno espiritual. La primera cosa que debe decirse aquí es que hay mucho interés, mucho debate y controversia sobre si los ovnis son reales. Algunos están convencidos de que hay fuertes evidencias que sugieren que son reales, mientras que otros no están convencidos. Escuchen este clip por un momento. Lo que sí sabemos es que hay suficientes cosas ocurriendo en el cielo, y no solo en el cielo, también bajo el agua, que el ejército de EEUU ha tenido que responder moviendo aeronaves de un lugar a otro, porque hay demasiados de estos objetos en el cielo. Eso realmente ha pasado. Chris Mellon acaba de escribir un largo artículo sobre esto. Así que es real, el gobierno no lo está controlando. De hecho, está forzando al Departamento de Defensa a responder. Veamos esto. Afirma que hay objetos voladores que se mueven de una manera contraria a lo que conocemos y entendemos como posible según las leyes de la física. Y no se detiene ahí, continúa diciendo, eso es conocido, eso está establecido. No creo que ninguna persona racional lo niegue. La pregunta es,
¿Qué es realmente? Ahora, esa es una buena y válida pregunta, ¿verdad? Si estos objetos están siendo rastreados activamente o aparecen en el radar, entonces, ¿qué podrían ser? Algunas personas piensan que hay alguna forma de vida extraterrestre que ha llegado a la Tierra. Otros creen que simplemente es un error, una falla técnica o incluso algo imaginario. Y también hay personas que comparten esta opinión. Muchas personas, al escuchar esto, se preguntaron si estos objetos voladores no identificados podrían ser sobrenaturales o espirituales. Hay cristianos que creen que estos incidentes son pequeñas pistas del reino espiritual que nos prueban que existe otro mundo. Aquí está su argumento. Ellos dirían que la Biblia nos dice en Efesios 6:12 que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en las alturas. Debido a esto, creen que a veces estas fuerzas contra las que luchamos, que no son carne y sangre, pueden ser vistas, sentidas o pueden dejar evidencia que valide su existencia. Escuchen bien, todo depende del marco que uses para entender esto. Si usas el marco de la ciencia ficción, pensarás que son una raza avanzada de seres de otro lugar. Pero el marco que todas las demás sociedades antes de la nuestra han usado es el espiritual. Hay un mundo entero que no podemos ver que actúa sobre las personas, un mundo sobrenatural que actúa sobre nosotros todo el tiempo, para bien y para mal. Todas las sociedades han creído esto antes de la nuestra. De hecho, todas las sociedades en toda la historia registrada han creído esto. Hasta agosto de 1945, cuando lanzamos las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, y de repente Occidente se volvió oficialmente secular. Somos nuestro propio Dios, y no hay otro Dios. Ese es el mundo en el que hemos crecido, pero eso es una anomalía. Ninguna otra sociedad ha pensado así. Nunca ha habido una sociedad que pensara eso. Todas las demás sociedades han asumido y han tenido todo tipo de explicaciones diferentes, y los detalles difieren, pero la idea central no difiere y nunca ha diferido, desde las cavernas hasta ahora, que estamos siendo influenciados por fuerzas espirituales todo el tiempo. Para alguien nacido antes de 1945, sería mucho más obvio que esto es lo que todas las sociedades han escrito. Y de hecho, esa batalla invisible a nuestro alrededor, esa batalla espiritual, ha sido la base de todas las religiones, no solo del cristianismo. Una cosa en la que todos los cristianos pueden estar de acuerdo es que la Biblia nos da a conocer la realidad de un reino espiritual, un reino donde existen demonios y ángeles, un reino donde las fuerzas del mal libran guerra contra las fuerzas de Dios. Y aunque la Biblia no habla en detalle sobre lo que se puede ver en el mundo espiritual, podemos aprender algunos de los efectos y las cosas que ocurren en ese ámbito. Y aunque la Biblia no menciona nada sobre objetos voladores no identificados, podríamos tener preguntas, pero debemos recordar que nuestras mentes son tan limitadas en comparación con Dios o con el reino espiritual. Tenemos una comprensión y un punto de vista limitados, y por lo tanto, nunca podremos entender completamente los asuntos del Espíritu. Hay un pasaje interesante en la Biblia que dice en Isaías 55, 8, 9, «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos». No podemos esperar saberlo todo, ni que todo lo extraño tenga sentido. El profeta Ezequiel escribe sobre algo similar en el primer capítulo, «Ruedas en el cielo». Es una lectura asombrosa. Si lees esto, piensas, «¡Guau!».
está en todas las escrituras hebreas. Son fenómenos espirituales. No hay evidencia de que provengan de otro planeta. Creo que esa es la mentira, que vienen de Marte. El espacio y la atmósfera están bien monitoreados, tanto por razones militares como de defensa, y también porque es importante saber cuándo vienen los asteroides. No hay evidencia de que haya muchos de estos objetos entrando en nuestra atmósfera desde otro planeta. No hay evidencia de eso en absoluto. Así que están aquí y han estado aquí durante miles de años, lo que sea que sean. Y para mí está bastante claro que son entidades espirituales, lo que significa que son sobrenaturales. Algo por encima de lo natural, por encima de lo observable. Ahora, hay una referencia en Ezequiel capítulo 1, y aquí está un resumen de algunas de las cosas clave que se mencionan. La palabra del Señor vino expresamente a Ezequiel, el sacerdote. Ezequiel dijo: «Entonces miré, y he aquí un torbellino venía del norte, una gran nube con un fuego ardiente que se envolvía, y un resplandor alrededor de ella, y en medio de ella algo como el color del ámbar, en medio del fuego. También de en medio de ella salió la semejanza de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Tenían la semejanza de un hombre. Cada uno tenía 4 caras y cada uno tenía 4 alas. En cuanto a la semejanza de sus caras, cada uno tenía la cara de un hombre. Cada uno de los 4 tenía la cara de un león a la derecha. Cada uno de los 4 tenía la cara de un buey a la izquierda, y cada uno de los 4 tenía la cara de un águila. Así eran sus caras. Sus alas se extendían hacia arriba. 2 alas de cada uno tocaban una a otra y 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno iba hacia adelante. Iban a donde el espíritu quería ir y no se volvían cuando iban. Ahora, cuando miré a los seres vivientes, he aquí una rueda estaba en la tierra junto a cada ser viviente con sus 4 caras. La apariencia de las ruedas y su obra era como el color del berilo, y los 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como una rueda en medio de una rueda. Cuando se movían, iban en cualquiera de las 4 direcciones, y no se volvían cuando iban. En cuanto a sus aros, eran altos y temibles, y sus aros estaban llenos de ojos alrededor de los 4. Cuando los seres vivientes iban, las ruedas iban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. A donde el espíritu quería ir, iban, porque el espíritu iba, y las ruedas se levantaban junto con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando aquellos iban, estos iban. Cuando aquellos se detenían, estos se detenían. Y cuando aquellos se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban junto con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Hay una cantidad increíble de imágenes en Ezequiel capítulo 1, y muchos llegarán rápidamente a la conclusión de que los seres vivientes mencionados aquí son también los seres vivientes mencionados en el libro de Apocalipsis, aquellos que caen y adoran al Cordero, Jesucristo. Aunque los 4 seres vivientes son muy similares, si no los mismos, que los de Ezequiel, mi opinión es que no tienen nada que ver con los objetos voladores no identificados, ya que Apocalipsis nos dice que adoran a Dios día y noche en su trono en el cielo. Apocalipsis 4:8 dice: «Y cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas, y estaban llenos de ojos alrededor y por debajo de sus alas, y día y noche no cesaban de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir». Entonces, como cristianos, ¿qué debemos pensar? Bueno, algunos pensamientos aquí. Primero, este tema de los ovnis o extraterrestres no debería preocuparnos. No tiene nada que ver con tu relación personal con Jesucristo. No te beneficiará de ninguna manera convertirte en un experto en este tema. Puedes considerarlo,
Pero hay ciertas cosas que simplemente no podemos y no entenderemos porque Dios no nos las ha revelado. La realidad es que el reino espiritual afecta principalmente nuestras vidas personales porque estamos luchando contra el diablo y sus fuerzas malignas. Si no tiene nada que ver con objetos voladores, debemos aprender que nuestro enemigo último es espiritual, no humano. Aquí es donde Pablo nos recuerda en el pasaje clásico sobre la guerra espiritual en Efesios 6, 10, 12, que no solo somos opuestos por seres humanos, sino finalmente por poderes sobrenaturales oscuros. Déjame darte un versículo que siempre debes recordar. 1 Juan 4:4, que dice: Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Por lo tanto, no debemos temer ni preocuparnos por lo que no entendemos completamente. La Biblia nos dice claramente que Dios es mayor que cualquier cosa que enfrentemos en este mundo, incluyendo las fuerzas espirituales del mal. Así que, aunque haya muchas teorías y especulaciones sobre los ovnis y los fenómenos sobrenaturales, debemos mantener nuestra fe y confianza en Dios. En lugar de enfocarnos en lo desconocido, debemos centrar nuestra atención en lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra. La Biblia es nuestra guía y nos proporciona todo lo que necesitamos saber para vivir una vida piadosa y para prepararnos para el regreso de Jesús. Debemos seguir velando y orando, buscando discernimiento y entendimiento del Espíritu Santo para poder vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. También es importante recordar que, como creyentes, estamos llamados a compartir el Evangelio y a ser testigos de la verdad de Dios en este mundo. Nuestra misión es llevar el mensaje de salvación a aquellos que no conocen a Cristo. Y esto incluye estar preparados para enfrentar cualquier oposición o engaño que pueda surgir. Debemos estar firmes en nuestra fe y no permitir que las distracciones del mundo nos desvíen de nuestro propósito. Finalmente, recordemos las palabras de Jesús en Mateo 24, 36, 37. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Debemos estar siempre preparados, viviendo cada día con la expectativa de su regreso y asegurándonos de que nuestras vidas reflejen su amor y verdad. En resumen, mientras el mundo puede estar fascinado con los misterios y lo sobrenatural, nosotros como cristianos debemos mantener nuestra mirada en Cristo, confiando en su soberanía y poder. La verdadera batalla es espiritual y nuestro mayor enemigo es el diablo y sus fuerzas. Pero podemos estar seguros de la victoria en Cristo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Vivamos cada día con fe, esperanza y amor, proclamando el Evangelio y esperando el glorioso regreso de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. ¿Por qué Jesús oraba a Dios si Él es Dios? Esta es una pregunta que muchos han formulado. Cuando leemos los Evangelios, vemos que Jesús a menudo se retiraba para orar. Por ejemplo, en el libro de Lucas se nos dice: pero él se retiraba a lugares desiertos para orar. Lucas 5:16. Si Jesús es Dios, ¿no estaría dialogando consigo mismo? Es una pregunta justa y curiosa que nos invita a explorar las profundidades de la humanidad y la naturaleza divina de Jesús. Existe un solo Dios, que existe eternamente como tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto no significa que haya tres dioses, sino más bien un solo Dios y tres personas. Al igual que el agua puede ser hielo, líquido o vapor, y seguir siendo agua. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y sigue siendo un solo Dios.
Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14, 26. Aquí, Jesús habla del Espíritu Santo como una persona distinta, enviado por el Padre y actuando en el nombre de Jesús, mostrando la unidad y los roles distintos dentro de la Trinidad. Dentro de esta comprensión, surge una pregunta que ha desconcertado a muchos. Si Jesús es Dios, como parte de la Trinidad, ¿por qué necesitaba orar? Esta pregunta va al corazón del ministerio y la misión terrenal de Jesús. Jesús, siendo completamente Dios y completamente hombre, dedicó tiempo a la oración. Analizaremos cómo sus oraciones revelan su relación con el Padre, cumplen su papel en la tierra y nos enseñan sobre la naturaleza de la comunicación con Dios. Únete a nosotros mientras buscamos entender la hermosa complejidad de las oraciones de Jesús y lo que significan para nuestras vidas espirituales. La naturaleza de Jesús es extraordinaria y única porque es tanto Dios como una persona como nosotros al mismo tiempo. Esto significa que Jesús es 100% Dios. Puede hacer cosas que solo Dios puede hacer, como realizar milagros especiales y rescatar a las personas de manera única. Pero también es 100% humano, siente hambre, dolor y muere. Es como tener dos conjuntos completos de todo en una persona. Imagina tener todos los superpoderes, pero también vivir como una persona normal, experimentando todo lo que experimentamos, excepto que nunca hizo nada mal. Creemos esto porque nos ayuda a entender cómo Jesús pudo hacer cosas increíbles, pero también saber lo que es ser una persona. La naturaleza de Jesús es uno de los misterios centrales de la fe y es comprendiendo tanto su divinidad como su humanidad que se logra a través de su vida, muerte y resurrección el propósito de las oraciones de Jesús. Modelo de humanidad. Jesús nos mostró la mejor manera de hablar y vivir con Dios, la dependencia del Padre. Jesús vivió de tal manera que nos demostró que no hacía nada por su propia voluntad. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Juan 5:19. Esto significa que Jesús esperaba a que Dios le mostrara el camino antes de hacer cualquier cosa, como un niño que observa y aprende de sus padres y no trata de hacer las cosas por sí mismo. Cuando las cosas se pusieron realmente difíciles, justo antes de ser llevado y puesto en la cruz, Jesús oró intensamente. Dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Esto muestra que confiaba en el plan de Dios, más que en sus propios sentimientos, incluso cuando tenía miedo. Otro propósito de las oraciones de Jesús fue enseñar a los discípulos a orar. Jesús no mantuvo su vida de oración en secreto, la compartió con sus amigos, los discípulos. Un día le pidieron que les enseñara a orar, y él dijo: Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día el pan nuestro cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación. Lucas 11:1-4. En esta sencilla oración, conocida como el Padre Nuestro, Jesús les mostró que la oración es hablar con Dios acerca de todo, diciendo que su nombre es especial, pidiendo lo que necesitamos, pidiendo perdón por los errores que hemos cometido y pidiendo ayuda para vivir correctamente. De esta manera, las oraciones de Jesús son una guía perfecta para nosotros sobre cómo vivir cerca de Dios, hablar con Él acerca de todo y confiar en Él con nuestras vidas. Otro propósito de las oraciones de Jesús fue expresar emoción y necesidad humana. Jesús nos mostró que experimentaba emociones y necesidades humanas como cualquiera de nosotros. Aquí hay un par de formas en que expresó estas características humanas. Dolor y angustia en un jardín llamado Getsemaní.
que es como un parque tranquilo lleno de olivos. Jesús sintió una tristeza muy profunda, el tipo de tristeza que sientes cuando tu corazón está tan pesado que es difícil de llevar. La Biblia dice, entonces les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Mateo 26:38. Imagina a Jesús conocido por sanar y ayudar a otros, ahora abrumado por la tristeza tan profunda que podría casi matarlo. Caminó un poco más adentro del jardín, se postró en su rostro orando a Dios. Y dijo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. Sin embargo, no como yo quiero, sino como tú quieras. Mateo 26:39. Esta copa de la que hablaba era como un símbolo de la difícil tarea que sabía que tenía que realizar, morir en la cruz. No quería sufrir, pero estaba dispuesto a hacer lo que Dios quería, buscando fuerza y orientación. En otra parte de la Biblia, Lucas 6:12-13, muestra a Jesús buscando fuerza y consejo. Dice, en esos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando llegó el día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de entre ellos, a quienes llamó apóstoles, antes de tomar una gran decisión: elegir a sus 12 amigos más cercanos que lo ayudarían a compartir sus enseñanzas. Jesús pasó toda la noche hablando con Dios antes de hacer esta elección importante. No fue solo una charla rápida, sino horas pidiendo ayuda y guía. Al orar toda la noche, Jesús mostró que también necesitaba apoyo, sabiduría y fuerza, y lo encontró conectándose profundamente con Dios. Estas historias nos recuerdan que Jesús no era solo una figura espiritual, sino también una persona que experimentaba emociones profundas y tenía necesidades, al igual que cualquier otra persona. Sintió una tristeza abrumadora y buscó lugares tranquilos para pedir orientación, mostrando que está bien que hagamos lo mismo cuando enfrentamos tiempos difíciles o decisiones importantes, cumpliendo con la justicia humana, viviendo la vida humana perfecta que nosotros no podríamos vivir. Cuando exploramos las historias y enseñanzas de la Biblia, descubrimos que Jesús no solo vivió una vida ejemplar, sino que vivió la vida humana perfecta, cumpliendo toda justicia. Esto significa que vivió en completa obediencia y sumisión a Dios, su Padre, algo que nos resulta difícil hacer todos los días. La Biblia nos dice en el libro de Hebreos: durante los días de su vida en la tierra, ofreció oraciones y súplicas con fuertes clamores y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue oído por su reverente sumisión. Aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que sufrió. Hebreos 5:7-8. Así fue como Jesús, aunque era el Hijo de Dios, aprendió a obedecer a través de las cosas que sufrió. Sus oraciones no fueron solo susurros en la quietud, sino súplicas apasionadas, llenas de lágrimas reales, pero siempre obedeció, sin importarle el costo. Filipenses 2:8 agrega otra capa a esto al decir, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús no solo obedeció cuando era fácil, obedeció hasta el punto de morir, una muerte dolorosa y humillante en la cruz. Su vida no fue una serie de elecciones fáciles, sino una constante sumisión a la voluntad de Dios, incluso cuando esa voluntad lo llevó a la cruz. Lo verdaderamente notable de la vida de Jesús es que fue completamente humano como nosotros, con los mismos sentimientos, las mismas tentaciones y los mismos dolores. Sin embargo, a diferencia de nosotros, nunca falló en su obediencia y sumisión. Cada acción, cada palabra y cada pensamiento estaban en perfecta alineación con lo que Dios quería. No vivió para sí mismo, sino para Dios y para nosotros. La vida perfecta de Jesús es significativa porque hizo algo extraordinario por nosotros.
Donde fallamos en ser justos, su vida nos ofrece la oportunidad de ser vistos como justos ante Dios. Es como si hubiera tomado la prueba de la vida y hubiera obtenido un 100% en nombre de la humanidad. Así que, cuando creemos en Él, es como si su puntuación perfecta se pusiera en nuestro expediente. Imagina tratar de seguir una receta perfectamente sin cometer un solo error. Para nosotros eso es imposible. Podríamos mezclar los ingredientes equivocados, medir incorrectamente o cocinar demasiado la comida. Pero Jesús, en la cocina de la vida, siguió la receta de Dios sin error. Vivió la vida que se suponía que debíamos vivir y nos ofreció la recompensa como si lo hubiéramos hecho nosotros mismos, al entender la obediencia perfecta y la sumisión de Jesús. Podemos apreciar el increíble regalo que se nos ofrece mediante la fe en Él. Es un regalo que nos anima, no porque podamos ganarlo, sino porque se nos da libremente. Un testimonio de la vida perfecta que vivió en nuestro nombre. La importancia de la oración en la vida de Jesús no fue solo algo que hacía por deber religioso o como una exhibición pública. Era tan natural y esencial como respirar, una línea vital con su Padre para mantener la comunión. Para Jesús, la oración era sobre mantenerse conectado, era como el vínculo inquebrantable entre un hijo y un padre. A pesar de que Jesús era el Hijo de Dios, seguía hablando con Dios, mostrándonos que dependía de su conexión para obtener fuerza y orientación. Esto nos dice algo poderoso acerca de la oración. No se trata de pedir cosas, sino de mantener nuestra relación con Dios fresca y viva. Mira lo que sucedió justo después de que Jesús fue bautizado. Y sucedió que también cuando Jesús había sido bautizado y estaba orando, los cielos se abrieron. Lucas 3:21. En este momento el cielo mismo pareció descender, afirmando esta profunda relación. Jesús estaba en contacto constante con su Padre y fue durante estas conversaciones que sucedieron cosas increíbles. Se tomaron decisiones, se dio fuerza y se compartió amor. Un acto de amor y confianza dentro de la Trinidad. La oración también fue un acto de amor y confianza dentro de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Incluso siendo Dios, Jesús expresó su confianza en el Padre a través de la oración. Por ejemplo, cuando estaba a punto de resucitar a Lázaro de entre los muertos, dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me escuchas. Juan capítulo 11, 41, 42. El agradecimiento no era un mero espectáculo, era el Hijo hablándole al Padre, confiado en que era escuchado, un intercambio íntimo de confianza y amor. Esto nos muestra el corazón de la oración. Se trata de confianza. Cuando oramos, entramos en ese círculo de amor y confianza que ha existido desde antes del tiempo. Le decimos a Dios: dependo de ti, confío en ti, tal como lo hizo Jesús. Finalmente, la oración fue la manera en que Jesús abrazó plenamente su condición humana. La encarnación es una palabra elegante para describir a Dios haciéndose hombre en Jesús. En Él no fue simplemente Dios vistiendo un traje humano. Se convirtió plenamente en uno de nosotros. Y parte de ser humano es reconocer que no somos todopoderosos, que necesitamos ayuda, que necesitamos a Dios. Jesús lo demostró cuando la vida se volvió difícil. Antes de ser arrestado, fue a orar en un jardín llamado Getsemaní. Estaba profundamente preocupado por lo que estaba a punto de enfrentar: la muerte en la cruz. Oró: Padre, si quieres, quita de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Aquí está luchando, mostrándonos que está bien traer nuestros miedos más profundos a Dios, pero también mostrándonos que, en última instancia, la oración se trata de decirle a Dios: confío en tu camino más que en el mío. Así que, en la vida de Jesús, la oración fue su forma de mantenerse cerca de Dios, mostrando confianza y amor dentro de la familia de Dios, y viviendo plenamente su vida humana con todas sus altibajos. Cuando oramos,
Seguimos los pasos de Jesús, conociendo a Dios de cerca y personalmente, confiando en Él con nuestras vidas y abrazando lo que significa ser verdaderamente humanos, así como lo hizo Jesús. El papel intercesor de Cristo. Jesús orando por otros, específicamente en el libro de Juan 17, 9, 23, encontramos un momento muy conmovedor cuando Jesús, llamado el Hijo de Dios, habla con su Padre en nombre de sus amigos, que incluyen no solo a los discípulos que estaban con Él en ese momento, sino a todos nosotros que creeríamos en Él en el futuro. Ora por su protección, su alegría, su unidad, y que sean apartados y puros en la verdad de la palabra de Dios. Jesús dice: ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Juan 17, 9. Esto nos muestra que Jesús tenía una preocupación especial por sus seguidores. Conocía los desafíos que enfrentarían en el mundo y le pidió a Dios que velara por ellos. Pero no se detiene ahí. También ora por todas las personas que creerán en Él a través del mensaje de los discípulos. No ruego solo por ellos, sino también por los que creerán en mí, por la palabra de ellos. Juan, capítulo 17, 20. Esto significa que Jesús pensaba en cada uno de nosotros desde aquel entonces. Le pidió a su Padre que todos pudiéramos ser uno, así como Él y el Padre son uno. Es como si quisiera que todos estuviéramos en la misma familia, unidos trabajando juntos en el amor. El papel de Jesús como mediador entre Dios y los humanos. En otra parte de la Biblia, en la primera carta que Pablo escribe a Timoteo 2:5, obtenemos una explicación clara de la gran tarea que Jesús tiene. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. 1 Timoteo 2:5. Ahora, un mediador es como un puente o alguien que se interpone en medio para ayudar a dos personas a entenderse y resolver las cosas. Antes de Jesús, las personas estaban separadas de Dios debido a sus malas acciones o pecados. Jesús vino a cerrar esa brecha, vivió una vida perfecta, luego murió por nuestros pecados y resucitó, mostrando que tiene el poder sobre el pecado y la muerte. Al hacer esto, se convirtió en el único intermediario entre nosotros y Dios. Cuando nos equivocamos o hacemos cosas que no deberíamos, Jesús está ahí para hablar con Dios en nuestro nombre. Es como si dijera: tengo cubierto a esta persona, Padre. He pagado el precio por sus errores. Esto es asombroso porque significa que podemos ir directamente a Dios a través de Jesús. No necesitamos a ninguna otra persona o cosa para hablar con Dios por nosotros. Jesús es nuestra línea directa con Él. Cuando oramos, podemos orar en el nombre de Jesús y Él hablará por nosotros, asegurándose de que permanezcamos conectados con Dios. Entonces, en términos simples, a Jesús le importamos tanto que habla con Dios sobre nuestras necesidades, nuestra protección y nuestra unidad entre nosotros y con Él. Y como nuestro mediador, Él es la razón por la cual podemos tener una relación personal con Dios. A pesar de nuestras imperfecciones, Él se interpone, asegurando que aún podamos estar cerca de Dios. La oración como un medio para cumplir su misión. La oración es como un lugar de reunión secreto donde nos sentamos con Dios para hablar sobre todo lo que está en nuestros corazones, incluido el gran trabajo que tiene para nosotros. Es donde obtenemos la fuerza para hacer cosas que parecen demasiado grandes para nosotros. Elegir a los amigos que nos ayudarán e incluso hacer cosas increíbles que muestran a todos cuán grande es Dios. Fortaleza para las tareas. Imagina estar tan estresado y preocupado que sudas como si estuviera lloviendo desde tu frente. Así se sintió Jesús una noche. Sabía que tenía que enfrentar algo muy difícil, así que, ¿qué hizo? No intentó ser valiente por sí mismo, oró. Y cuando lo hizo, un ángel del cielo apareció y le dio fuerzas. La Biblia nos dice esto en Lucas 22:43, diciendo:
y se le apareció un ángel del cielo. Desde el cielo le fue enviado un ángel que lo fortaleció. Esto nos muestra que cuando tenemos tareas importantes que realizar, podemos orar como lo hizo Jesús, y Dios puede enviarnos ayuda, al igual que un entrenador da ánimos a un jugador que está a punto de marcar el gol ganador. La elección de discípulos es una decisión crucial. ¿Quieres amigos que te acompañen en las buenas y en las malas? Jesús enfrentó una decisión importante al elegir a sus discípulos, aquellos que continuarían su obra después de su partida. No eligió a cualquiera, sino que pasó toda la noche hablando con Dios al respecto. La Biblia nos cuenta en Lucas 6:2-13 que en aquellos días fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12, a quienes también puso el nombre de apóstoles. La noche entera que Jesús pasó con Dios fue su forma de asegurarse de tener el equipo correcto. Cuando enfrentamos decisiones importantes como elegir amigos o formar un equipo, podemos detenernos y hablar con Dios al respecto, tal como lo hizo Jesús. Glorificar al Padre a través de milagros es otro aspecto importante. Hay momentos en los que necesitas que ocurra algo extraordinario, como un milagro real. Cuando Jesús estaba a punto de resucitar a su amigo Lázaro de entre los muertos, no simplemente chasqueó los dedos. Primero habló con Dios y le agradeció por siempre escucharlo, como un hijo agradeciendo a su padre por estar siempre allí. Esto es lo que dijo en Juan 11:41-42. Quitaron la piedra y Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Jesús nos mostró que, incluso cuando estamos a punto de hacer algo sorprendente, no se trata de exhibir nuestras habilidades, sino de mostrar la bondad y el amor de Dios. Habló primero con Dios para dejar claro que las cosas asombrosas que estaban a punto de suceder eran gracias a Dios, no solo a Él. Así que la oración no se trata solo de pedir cosas, sino de prepararnos para hacer grandes cosas, tomar decisiones inteligentes y dar crédito a Dios por las cosas increíbles que hace a través de nosotros. Es como una línea directa de superpoder que siempre está abierta, pase lo que pase. En nuestro viaje para entender por qué Jesús, que es reconocido como Dios, oraba a Dios, hemos desglosado algunos puntos vitales. Recapitulemos primero, tocamos la naturaleza de Jesús como totalmente divino y totalmente humano. Esta dualidad es esencial para comprender las razones detrás de sus oraciones. Como Dios, Jesús es la segunda persona de la Trinidad, pero como hombre vivió dentro de las limitaciones de la humanidad. Filipenses 2:6-8. En segundo lugar, exploramos el concepto de la Trinidad: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Tres personas distintas, pero una en esencia. Jesús se comunicaba con Dios el Padre, mostrándonos la relación perfecta dentro de la divinidad. Juan 10:30. La importancia de las oraciones de Jesús es extensa. Revelaron su confianza en Dios el Padre, modelando la dependencia de la sabiduría y la fuerza de Dios incluso ante desafíos. Sus oraciones, como la de Getsemaní: Padre, si quieres, quita de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Muestran su sumisión a la voluntad de Dios, proporcionando una visión de su misión de redimir a la humanidad. Además, las oraciones de Jesús sirvieron como una visión íntima de su ministerio. Oró por sus discípulos y por todos los creyentes, pidiendo unidad y protección. Juan 17:20-23. Reflejando su papel como intercesor y revelando la profundidad de su amor y compromiso con su misión. Te invitamos a reflexionar sobre el ejemplo de Jesús y considerar el papel de la oración en tu propia vida.
Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Lucas 5:16. Siendo el Hijo de Dios, vio la necesidad de orar, y cuanto más nosotros, sus seguidores, necesitamos cultivar una vida de oración. Su ejemplo no es simplemente un ritual a seguir, sino una invitación a fomentar una relación personal con Dios, donde podamos depositar nuestras cargas y encontrar orientación y consuelo en la esencia de nuestros momentos con Dios. Recuerda que la oración es un regalo, un diálogo y una ofrenda de paz en la que puedes participar. Mientras reflexionas sobre la vida de Jesús, considera cómo tu propia vida de oración se alinea con su ejemplo. Que su vida te inspire a buscar a Dios sinceramente, a escuchar y hablar, a pedir y someterte, y a través de esto, que llegues a conocer el profundo amor y la presencia de Dios en tu caminar diario. Oremos. Padre Celestial, venimos a ti en humilde adoración, reconociendo tu sabiduría infinita y la profundidad de tu amor, que a menudo supera la comprensión humana. Mientras contemplamos la vida de Jesús, tu Hijo y nuestro Salvador, nos encontramos reflexionando sobre el misterio de sus oraciones hacia ti. Señor, reconocemos que en las oraciones de Jesús vemos el reflejo perfecto de humildad y dependencia. Así como Él se volvía hacia ti, también alzamos nuestros ojos y corazones en oración, buscando orientación, fuerza y una relación más cercana contigo. En los momentos en que luchamos por entender las complejidades divinas, pedimos por una fe sencilla y infantil que confíe en tu bondad y tu plan. Enséñanos, oh Dios, a emular a Jesús en su actitud orante, sabiendo que incluso siendo Dios, se inclinaba en comunión contigo, y estamos invitados a ese sagrado espacio de conversación e intimidad contigo a través de su ejemplo. Que podamos comprender la importancia de la oración como un medio para expresar nuestro amor, nuestras necesidades y nuestra gratitud en nuestras vidas diarias. En los momentos en que enfrentamos nuestras propias pruebas y alegrías, recordemos el ejemplo de Jesús para que en cada momento, ya sea de triunfo o prueba, recurramos a ti en oración, tal como Él lo hizo. Que su vida nos recuerde que en nuestras debilidades encontramos tu fortaleza, en nuestras preguntas encontramos tu sabiduría y en nuestra soledad encontramos tu consuelo. Ven con tu presencia y bendición, otorgándonos la paz que proviene de saber que siempre estás a nuestro alcance, escuchando los anhelos susurrados de nuestros corazones. Fortalécenos con el mismo espíritu que estaba en Cristo Jesús, para que en cada circunstancia encontremos el valor de decir, no sea mi voluntad, sino la tuya. En el santo nombre de Jesús oramos. Amén.